León Denis. El problema del ser y del destino. Tercera parte. Las potencias del alma. El dolor. Todo lo que vive en este mundo, naturaleza, animal y hombre, sufre y aún así, el amor es la ley del universo y por amor fue que Dios formó a los seres. Contradicción aparentemente horrible, problema angustioso, que perturbó a tantos pensadores y los llevó a la duda y al pesimismo. El animal está sujeto a la lucha ardiente por la vida. Entre las hierbas del prado, las hojas y las ramas de los bosques, en el aire, en el seno de las aguas, por todas partes se desarrollan dramas ignorados. En nuestras ciudades prosigue sin cesar la hecatombe de pobres animales inofensivos, sacrificados para nuestras necesidades o entregados en los laboratorios al suplicio de la vivisección. En cuanto a la humanidad, su historia no es más que un largo martirologio. A través de los tiempos, a través de los siglos, rueda la triste melopea de los sufrimientos humanos, el lamento de los desgraciados sube con una intensidad dilacerante, que tiene la regularidad de una ola. El dolor sigue todos nuestros pasos, nos acecha en todas las vueltas del camino. Y, ante esta esfinge que lo observa con su extraña mirada, el hombre hace la eterna pregunta, ¿por qué existe el dolor? Es, en lo que le concierne, un castigo, una expiación, como dicen algunos. Es la reparación del pasado, el pago de las faltas cometidas. Fundamentalmente considerado, el dolor es una ley de equilibrio y educación. Sin duda, las fallas del pasado recaen sobre nosotros con todo su peso y determinan las condiciones de nuestro destino. El sufrimiento no es, muchas veces, más que la repercusión de las violaciones del orden eterno cometidas, y siendo compartidas por todos, debe ser considerado como una necesidad de orden general, como agente de desarrollo, condición de progreso. Todos los seres tienen que, a su vez, pasar por él. Su acción es benéfica para quien sabe comprenderlo, pero solo pueden comprenderlo aquellos que sintieran sus poderosos efectos. Y principalmente a esos, a todos aquellos que sufren, han sufrido o son dignos de sufrir que dirijo estas páginas. El dolor y el placer son las dos formas externas de la sensación. Para suprimir una u otra sería preciso suprimir la sensibilidad. Son, pues, inseparables en principio y ambos necesarios para la educación del ser, que, en su evolución, debe experimentar todas las formas ilimitadas, tanto del placer como del dolor. El dolor físico produce sensaciones, el sufrimiento moral produce sentimientos. Pero como ya vimos 207, en el sensorio íntimo, sensación y sentimiento se confunden y son una sola y misma cosa. El placer y el dolor están mucho menos en las cosas externas que en nosotros mismos, incumbe, pues, a cada uno de nosotros, regulando sus sensaciones, disciplinando sus sentimientos, dominar unos y otros y limitarles los efectos. Epicteto decía, las cosas son apenas lo que imaginamos que son. Así, por la voluntad podemos domar, vencer el dolor, o por lo menos, hacerlo redundar en nuestro provecho, hacer de él un medio de elevación. La idea que nos hacemos de la felicidad y de la desgracia, de la alegría y del dolor, varía al infinito según la evolución individual. El alma pura, buena y sabia no puede ser feliz a la manera. 207 Capítulo 21 La conciencia, el sentido íntimo. Del alma vulgar. Lo que encanta a una, deja a la otra indiferente. A medida que se sube, el aspecto de las cosas cambia. Como la criatura que, creciendo, deja de lado los juguetes que la cautivaran, el alma que se eleva busca satisfacciones cada vez más nobles, graves y profundas. El espíritu que juzga con superioridad y considera el fin grandioso de la vida encontrará más felicidad, más serena paz en un pensamiento bello, en una buena obra, en un acto de virtud hasta en la desgracia que purifica, que en todos los bienes materiales y en el brillo de las glorias terrestres, porque éstas lo perturban, corrompen, embriagan ficticiamente. Es muy difícil hacer entender a los hombres que el sufrimiento es bueno. Cada cual querría rehacer y embellecer la vida a su voluntad, adornarla con todos los deleites, sin pensar que no hay bien sin dolor, ascensión sin sudores y esfuerzos. La tendencia general consiste en cerrarnos en el estrecho círculo del individualismo, de cada uno para sí. De esta forma, el hombre se derrumba, se reduce a estrechos límites cuando todo en él es grande, cuando está destinado a desarrollarse, a extenderse,
a dilatarse, a abrir vuelo, el pensamiento, la conciencia, en una palabra, toda su alma. Ahora, los goces, los placeres y la ociosidad estéril no hacen más que disminuir esos límites, atrofiar nuestra vida y nuestro corazón. Para quebrar ese círculo, para que todas las virtudes ocultas se expandan a la luz, es necesario el dolor. La desgracia y las pruebas hacen chorrear en nosotros las fuentes de una vida desconocida y más bella. La tristeza y el sufrimiento nos hacen ver, oír, sentir mil cosas, delicadas o fuertes, que el hombre feliz o el hombre vulgar no pueden percibir. Se oscurece el mundo material, se traza otro, vagamente al principio, pero que cada vez se tornará más diferente, a medida que nuestras vistas se desprendan de las cosas inferiores y se sumerjan en lo ilimitado. El genio no es solamente el resultado de trabajos seculares, es también la apoteosis, la coronación del sufrimiento. De Homero a Dante, a Camus, a Tasso, a Milton, todos los grandes hombres, como ellos, han sufrido. El dolor les hace vibrar el alma, les inspiró la nobleza de los sentimientos, la intensidad de la emoción que supieran traducir con los acentos del genio y que los inmortalizó. Es en el dolor que más sobresalen los cánticos del alma. Cuando alcanza las profundidades del ser, hace salir de allá los gritos elocuentes, los poderosos llamados que conmueven y arrastran las multitudes. Se da lo mismo con todos los héroes, con todos los grandes caracteres, con los corazones generosos, con los espíritus más eminentes. Su elevación se mide por la suma de los sufrimientos que pasaran. Ante el dolor y la muerte, el alma del héroe y del mártir se revela en su belleza conmovedora, en su grandeza trágica, que toca a veces lo sublime y lo aureola de una luz inextinguible. Suprimid el dolor y suprimiréis, al mismo tiempo, lo que es más digno de admiración en este mundo, o sea, el coraje de soportarlo. La más noble enseñanza que se puede presentar a los hombres no es la mejoría de aquellos que sufrieran y murieran por la verdad y por la justicia. Hay cosa más augusta, más venerable que sus tumbas. Nada iguala al poder moral que de ahí proviene. Las almas que dieran tales ejemplos se engrandecen ante nuestros ojos con los siglos y parecen, de lejos, más imponentes todavía, son otras tantas fuentes de fuerza y belleza donde van a retemplarse las generaciones. A través del tiempo y del espacio, su irradiación, como la luz de los astros, se extiende sobre la tierra. Su muerte generó la vida y su recuerdo, como aroma sutil, va a lanzar por todas partes la simiente de los entusiasmos futuros. Y como nos enseñaran esas almas, por la dedicación, por el sufrimiento dignamente soportado que se sube en los caminos del cielo. La historia del mundo no es otra cosa más que la consagración del espíritu por el dolor. Sin él, no puede haber virtud completa, ni gloria imperecedera. Es necesario sufrir para adquirir y conquistar. Los actos de sacrificio aumentan las radiales psíquicas. Hay como que una estela luminosa que siguen, en el espacio, los espíritus de los héroes y de los mártires. Aquellos que no sufrieron, mal pueden comprender estas cosas, porque en ellos, solo la superficie del ser está cultivado y valorado. Hay falta de generosidad en sus corazones, de efusión en sus sentimientos, su pensamiento abarca horizontes estrechos. Son necesarios los infortunios y las angustias para dar al alma su lustre, su belleza moral, para despertar sus sentidos adormecidos. La vida dolorosa es un alambique donde se destilan los seres para mundos mejores. La forma, como el corazón, se embellece todo por haber sufrido. Hay, ya en esta vida, algo de grave y tierno en los rostros que las lágrimas surcaran muchas veces. Toman una expresión de belleza austera, una especie de majestad que impresiona y seduce. Miguel Ángel adoptara como norma de proceder los siguientes preceptos: concéntrate y haz como el escultor que hace la obra que quiere moldear. Saca lo superfluo, aclara lo oscuro, difunde la luz por todo y no sueltes el cincel. Máxima sublime, que contiene el principio de todo perfeccionamiento íntimo. Nuestra alma es nuestra obra, en efecto, obra capital y fecunda, que sobrepuja en grandeza todas las manifestaciones parciales del arte, de la ciencia, del genio. Sin embargo, las dificultades de la ejecución son correspondientes al esplendor del objetivo y ante la penosa tarea de la reforma interior, del combate incesante trabado con las pasiones, con la materia, cuántas veces el artista se desanima.
¿Cuántas veces abandona el cincel? Es entonces que Dios le envía un auxilio, el dolor. Él cava osadamente en las profundidades de la conciencia a la que el trabajador indeciso e inhábil no podía o no sabía llegar, le desobstruye los rincones, le modela los contornos, elimina o destruye lo que era inútil o malo y del mármol frío, informe, sin belleza, de la estatua fea y grosera, que nuestras manos mal habían esbozado, hace surgir con el tiempo la estatua viva, la obra maestra incomparable, las formas armoniosas y suaves de la divina psiquis. El dolor no hiere solo a los culpables. En nuestro mundo, el hombre honrado sufre tanto como el malo, lo que es explicable. En primer lugar, el alma virtuosa es más sensible por ser más adelantado su grado de evolución, después, estima muchas veces y busca el dolor, por conocer el todo su valor. Existen esas almas que solo vienen a este mundo para dar el ejemplo de la grandeza en el sufrimiento, son, a su vez, misioneros y su misión no es menos bella y conmovedora que la de los grandes reveladores. Se encuentran en todos los tiempos y ocupan todos los planos de la vida, están en pie en las cimas resplandecientes de la historia, y, para encontrarlas, es preciso ir a buscarlas en medio de la multitud donde se encuentran, escondidas y humildes. Admiramos a Cristo, Sócrates, Antígono, Juana de Arco, pero cuántas víctimas oscuras del deber o del amor caen todos los días y quedan sepultadas en el silencio y en el olvido. No obstante, no son perdidos sus ejemplos, ellos iluminan toda la vida de los pocos hombres que los presenciaran. Para que una vida sea completa y fecunda, no es necesario que en ella superabunden los grandes actos de sacrificio, ni que la remate una muerte que la consagre a los ojos de todos. Tal existencia, aparentemente apagada y triste, indistinta y desapercibida, es en realidad un esfuerzo continuo, una lucha de todos los instantes contra la desgracia y el sufrimiento. No somos jueces de todo lo que pasa en lo recóndito de las almas, muchas, por pudor, esconden llagas dolorosas, males crueles, que las volverían tan interesantes a nuestros ojos como los mártires más célebres. Las hace también grandes y heroicas, a esas almas, el combate ininterrumpido que pelean contra el destino. Sus triunfos quedan ignorados, todos los tesoros de energía, de pasión generosa, de paciencia o amor, que ellas acumulan en ese esfuerzo de cada día, constituye para ellas un capital de fuerza, de belleza moral que puede, en el más allá, hacerlas iguales a las más nobles figuras de la historia. En el augusto taller, donde se forjan las almas, no son suficientes el genio y la gloria para hacerlas verdaderamente hermosas. Para darles el último trazo sublime ha sido siempre necesario el dolor. Si ciertas existencias se hicieran, de oscuras que eran, tan santas y sagradas como abnegaciones célebres, es que en ellas fue continuo el sufrimiento. No fue solamente una vez, en tal circunstancia o en la hora de la muerte, que el dolor las elevó encima de sí mismas y las presentó a la admiración de los siglos, fue porque toda su vida ha sido una inmolación constante. Y esta obra de largo perfeccionamiento, este lento desfilar de las horas dolorosas, esta afinación misteriosa de los seres que se preparan, así, para las últimas ascensions, fuerza la admiración de los mismos espíritus. Y ese espectáculo conmovedor que les inspira la voluntad de renacer entre nosotros, a fin de sufrir y morir otra vez por todo lo que es grande, por todo lo que aman y para, que con este nuevo sacrificio, hagan más vivo su propio brillo. Hechas estas consideraciones de orden general, retornemos a la cuestión en sus elementos primarios. El dolor físico es, en general, un aviso de la naturaleza, que busca preservarnos de los excesos. Sin él, abusaríamos de nuestros órganos hasta el punto de destruirlos antes de tiempo. Cuando un mal peligroso se va insinuando en nosotros, ¿qué pasaría si no sintiésemos luego los efectos desagradables? Iría cada vez más corroyendo, invadiéndonos y secaría en nosotros las fuentes de la vida. Aun cuando, persistiendo en desconocer los repetidos avisos de la naturaleza, dejamos a la enfermedad desarrollarse en nosotros, ella puede ser un beneficio, si, causada por nuestros abusos y vicios, nos enseña a detestarlos y a corregirnos de ellos. Es necesario sufrir para conocernos y conocer bien la vida. Epicteto, que gustamos de citar, decía también, es falso que se diga que la salud es un bien y la enfermedad un mal. Usar bien de la salud es un bien, usar mal es un mal. De todo se saca el bien,
hasta de la misma muerte. A las almas débiles, la enfermedad enseña la paciencia, la sabiduría, el gobierno de sí mismas. A las almas fuertes puede ofrecerles compensaciones de ideal, dejando al espíritu el libre vuelo de sus aspiraciones hasta el punto de olvidar los sufrimientos físicos. La acción del dolor no es menos eficaz para las colectividades que para los individuos. No fue gracias a él que se constituyeran los primeros grupos humanos. No fue la amenaza de las fieras, del hambre, de los flagelos que obligó al individuo a buscar a su semejante para asociársele. Fue de la vida común, de los sufrimientos comunes, de la inteligencia y labor comunes que salió toda la civilización, con su arte, ciencia e industrias. El dolor físico, puede también decirse, resulta de la desproporción entre nuestra debilidad corporal y la totalidad de las fuerzas que nos cercan, fuerzas colosales y fecundas que son otras tantas manifestaciones de la vida universal. Apenas podemos asimilar ínfima parte de ellas, pero actuando sobre nosotros, ellas trabajan por aumentar, por ensanchar incesantemente la esfera de nuestra actividad y la gama de nuestras sensaciones. Su acción sobre el cuerpo orgánico repercute en la forma fluídica, contribuye para enriquecerla, dilatarla, volverla más impresionable, en una palabra, apta para nuevos perfeccionamientos. El sufrimiento, por su acción química, tiene siempre un resultado útil, y ese resultado varía infinitamente según los individuos y su estado de adelantamiento. Perfeccionando nuestro envoltorio material, se da más fuerza al ser interior, más facilidad para desapegarse de las cosas terrenas. En otros, más adelantados en su grado de evolución, actuará en el sentido moral. El dolor es como una ladada al alma esclavizada por la carne para ayudarla a desprenderse y a elevarse más alto. El primer movimiento del hombre infeliz es rebelarse ante los golpes de la suerte. Más tarde, sin embargo, después de que el espíritu haya subido la ladera y cuando contempla el escabroso camino recorrido, el desfiladero movedizo de sus existencias, es con un enternecimiento alegre que se recuerda de las pruebas, de las tribulaciones con cuyo auxilio pudo alcanzar la cima. Si en las horas de prueba, supiésemos observar el trabajo interno, la acción misteriosa del dolor en nosotros, en nuestro yo, en nuestra conciencia, comprenderíamos mejor su obra sublime de educación y perfeccionamiento. Veríamos que él hiere siempre la cuerda sensible. La mano que dirige el cincel es la de un artista incomparable, no se cansa de trabajar, mientras no haya redondeado, pulido, desbastado las aristas de nuestro carácter. Para eso volverá tantas veces a la carga cuantas sea necesario. Y bajo la acción de los martillazos repetidos, forzosamente la arrogancia y la excesiva personalidad han de caer en este individuo, la apatía, la pereza y la indiferencia desaparecerán en otro, la dureza, el cólera y el furor, en un tercero. Para todos tendrá procesos diferentes, infinitamente variados según los individuos, pero en todos actuará con eficacia, de modo a provocar o desarrollar la sensibilidad, la delicadeza, la bondad, la ternura, a hacer salir de las dilaceraciones y de las lágrimas alguna cualidad desconocida que dormía silenciosa en el fondo del ser, o sino una nobleza nueva, adorno del alma, para siempre adquirida. El alma cuanto más asciende, crece, se hace más bella, se espiritualiza y el dolor se vuelve sutil. Los malos precisan de numerosas operaciones como los árboles de muchas flores para producir algunos frutos. Sin embargo, cuanto más se perfecciona el ser humano, más admirables se tornan en él los frutos del dolor. Las almas gastadas, mal desbastadas, le tocan los sufrimientos físicos, los dolores violentos, a las egoístas, a las avarientas les han de caber las pérdidas de fortuna, las negras inquietudes, los tormentos del espíritu. Después, a los seres delicados, a las madres, a las hijas, a las esposas, las torturas ocultas, las heridas del corazón. A los nobles pensadores, a los inspiradores, el dolor sutil y profundo que hace brotar el grito sublime, el relámpago del genio. Así, detrás del dolor, hay alguien invisible que dirige su acción y la regula según las necesidades de cada uno, con un arte, una sabiduría infinita, trabajando por aumentar nuestra belleza interior nunca acabada, siempre continuada, de luz en luz, de virtud en virtud, hasta que nos hayamos convertido en espíritus celestes. Por más admirable que pueda parecer a primera vista,
el dolor es apenas un medio que usa el poder infinito para llamarnos la atención y al mismo tiempo, volvernos más rápidamente accesibles a la felicidad espiritual, única duradera. Es realmente por el amor que nos tiene, que Dios envía el sufrimiento. Nos hiere, nos corrige como la madre corrige al hijo para educarlo y mejorarlo, trabaja incesantemente para hacer dóciles, para purificar y embellecer nuestras almas, porque ellas no pueden ser verdaderas, completamente felices, sino en la medida correspondiente a sus perfecciones. Dios para eso, en esta tierra de aprendizaje, al lado de las alegrías raras y fugitivas, dolores frecuentes y prolongados, para hacernos sentir que nuestro mundo es un lugar de paso y no el punto de llegada. Gozos y sufrimientos, placeres y dolores, Dios distribuyó todo esto en la existencia como un gran artista que, en la tela, combine la sombra y la luz para producir una obra prima. El sufrimiento en los animales, es ya un trabajo de evolución para el principio de vida que existe en ellos, adquieren de ese modo, los primeros rudimentos de conciencia, y lo mismo sucede con el ser humano en sus reencarnaciones sucesivas. Si, desde las primeras estadías en la tierra, el alma viviese libre de males, quedaría inerte, pasiva, ignorante de las cosas profundas y de las fuerzas morales que en ella yacen. El objetivo al que nos dirigimos está frente nuestro destino es caminar hacia él sin demorarnos en el camino. Ahora, las felicidades de este mundo nos inmovilizarán, hay atrasos, hay olvidos, pero cuando la demora es excesiva, viene el dolor y nos impele hacia el frente. Desde que para nosotros se abre una fuente de placeres, por ejemplo, en la juventud el amor, el matrimonio, y nos embriagamos en el encanto de las horas benditas, es bien raro que poco después no sobrevenga una circunstancia imprevista y el aguijón se hace sentir. A medida que avanzamos en la vida, las alegrías disminuyen y los dolores aumentan, el cuerpo y el fardo de la vida se tornan más pesados. Casi siempre la existencia comienza en la felicidad y finaliza en la tristeza. La decadencia trae para la mayor parte de los hombres, el periodo demorado de la vejez con sus fatigas, enfermedades y abandonos. Las luces se apagan, las simpatías y los consuelos se retiran, los sueños y las esperanzas se desvanecen, se abren, cada vez más numerosas, las tumbas a nuestro alrededor. Es entonces cuando vienen las largas horas de inmovilidad, inacción, sufrimiento, que nos obligan a reflexionar, a repasar muchas veces los actos y los recuerdos de nuestra vida. Es una prueba necesaria para que el alma, antes de dejar su envoltorio, adquiera la madurez, el criterio y la clarividencia de las cosas que serán el remate de su carrera terrestre. Por eso, cuando maldecimos las horas aparentemente estériles y desoladas de la vejez enferma, solitaria, desconocemos uno de los mayores beneficios que la naturaleza nos proporciona, olvidamos que la vejez dolorosa es el crisol donde se completan las purificaciones. En ese momento de la existencia, los rayos y las fuerzas que, durante los años de la juventud y de la virilidad, disipamos por todos lados en nuestra actividad y exuberancia, se concentran y convergen a las profundidades del ser, activando la conciencia y proporcionando al hombre más sabiduría y juicio. Poco a poco se va haciendo la armonía entre nuestros pensamientos y las radiaciones externas, la melodía íntima se afina con la melodía divina. Hay entonces, en la vejez resignada, más grandeza y más serena belleza que en el brillo de la juventud y en el vigor de la edad madura. Bajo la acción del tiempo, lo que hay de profundo, de inmutable en nosotros, se aleja, y la frente de los viejos se aureola de claridades del más allá. A todos aquellos que preguntan, ¿para qué sirve el dolor?, respondo, para pulir la piedra, esculpir el mármol, fundir el vidrio, martillar el hierro. Sirve para edificar y ornar el templo magnífico, lleno de rayos, de vibraciones, de himnos, de perfumes, donde se combinan todas las artes para expresar lo divino, preparar la apoteosis del pensamiento consciente, celebrar la liberación del espíritu. Y ver cuál es el resultado obtenido. Con lo que en nosotros eran elementos dispersos, materiales informes y a veces hasta en el vicioso y decrépito, ruinas y destrozos, el dolor levantó, construyó en el corazón del hombre un altar espléndido a la belleza moral, a la verdad eterna. La estatua, en sus formas ideales y perfectas, está escondida en el bloque grosero. Cuando el hombre no tiene la energía, el saber y la voluntad de continuar la obra, entonces dijimos, viene el dolor.
Él pega en el martillo, en el cincel y poco a poco, a golpes violentos, o si no, bajo el lento y persistente trabajo del buril, la estatua viva se diseña en sus contornos flexibles y maravillosos. Bajo el cuarzo despedazado, centellea la esmeralda. Sí, para que la forma se desarrolle en sus líneas puras y delicadas, para que el espíritu triunfe de la sustancia, para que el pensamiento florezca en ímpetus sublimes y el poeta encuentre los acentos inmortales, el músico los suaves acordes, precisan nuestros corazones del aguijón del destino, del luto y de las lágrimas, de la ingratitud, de las traiciones de la amistad y del amor, de las angustias y de las dilaceraciones, son precisos los féretros adorados que bajan a la tierra, la juventud que huye, la helada vejez que avanza, las decepciones, las tristezas amargas que se suceden. El hombre precisa del sufrimiento como el fruto de la vid necesita del lague para que se le extraiga el licor precioso. Consideremos todavía el problema del dolor bajo el punto de vista de las sanciones penales. Censuraran a Allan Kardec por haber colocado en sus obras la idea de castigo y expiación, que suscitó numerosas críticas. Se dice que ella da una falsa imagen de la acción divina, implica una ostentación de puniciones incompatible con la suprema bondad. Esta apreciación resulta de un examen muy superficial de las obras del gran iniciador. La idea, la expresión de castigo, excesivo tal vez cuando se une a ciertos pasajes aislados, mal interpretados en muchos casos, se atenúa y borra cuando se estudia la obra entera. Es principalmente en la conciencia, bien lo sabemos, que está la sanción del bien o del mal. Ella registra minuciosamente todos nuestros actos y tarde o temprano, se erige en juez severo para el culpable que en consecuencia de su evolución, acaba siempre por oír su voz y sufrir sus sentencias. Para el espíritu, los recuerdos del pasado se unen en el espacio al presente y forman un todo inseparable, vive él fuera de la duración, más allá de los límites del tiempo y sufre tan vivamente por las faltas hace mucho cometidas como por las más recientes, por eso pide muchas veces una reencarnación rápida y dolorosa, que rescatará el pasado y dará tregua a los recuerdos importunos. Con la diferencia de planes, el sufrimiento cambiará de aspecto. En la tierra será simultáneamente físico y moral y constituirá un modo de reparación, sumergirá al culpable en sus llamas para purificarlo, tornará a forjar el alma, deformada por el mal, en la vigornia de las pruebas. Así, cada uno de nosotros puede o podrá borrar su pasado, las tristes páginas del principio de su historia, las faltas graves cometidas cuando era apenas espíritu ignorante o arrebatado. Por el sufrimiento aprendemos la humildad, al mismo tiempo que la indulgencia y la compasión para con todos los que sucumben alrededor nuestro bajo el impulso de los instintos inferiores, como tantas veces nos sucedió a nosotros mismos en el pasado. No es por venganza que la ley nos puna, y sí porque es bueno y provechoso sufrir, porque el sufrimiento nos libera, dando satisfacción a la conciencia, cuyo veredicto ella ejecuta. Todo se rescata y repara por el dolor. Vimos un arte profundo en los procesos que él emplea para modelar el alma humana y cuando ésta se desvía, reconducirla al orden sublime de las cosas. Se ha hablado muchas veces de la pena del talión. En realidad, la reparación no se presenta siempre bajo la misma forma que la falta cometida, las condiciones sociales y la evolución histórica se oponen a eso. Al mismo tiempo que los suplicios de la Edad Media, han desaparecido muchos flagelos, todavía, la suma de los sufrimientos humanos se presenta, bajo formas variadas, innumerables, siempre proporcionales a la causa que los produce. De balde se realizan progresos, se extiende la civilización, se desarrollan la higiene y el bienestar, enfermedades nuevas aparecen y el hombre es impotente para curarlas. Hay que reconocer en eso la manifestación de la ley superior de equilibrio, de la cual hemos hablado. El dolor será necesario mientras el hombre no haya puesto su pensamiento y sus actos de acuerdo con las leyes eternas, dejará de hacerse sentir luego que se haga la armonía. Todos nuestros males provienen de actuar en el sentido opuesto a la corriente divina, si tornamos a entrar en esa corriente, el dolor desaparece con las causas que lo hicieran nacer. Por mucho tiempo todavía la humanidad terrestre, ignorante de las leyes superiores, inconsciente del futuro y del deber, precisará del dolor para estimularla en su camino, para transformar lo que en ella predomina, los instintos primitivos y groseros, en sentimientos puros y generosos.
Por mucho tiempo el hombre tendrá el que pasar por la iniciación amarga para llegar al conocimiento de sí mismo y del blanco al que debe mirar. Actualmente él solo piensa en aplicar sus facultades y energías en combatir el sufrimiento en el plano físico, a aumentar el bienestar y la riqueza, en volver más agradables las condiciones de la vida material, pero será en vano. Los sufrimientos podrán variar, desviarse, cambiar de aspecto, el dolor persistirá, mientras el egoísmo y el interés rijan las sociedades terrestres, mientras el pensamiento se desvíe de las cosas profundas, mientras la flor del alma no haya florecido. Todas las doctrinas económicas y sociales serán impotentes para reformar el mundo, para aliviar los males de la humanidad, porque se asientan en bases muy débiles y porque penen solo en la vida presente la razón de ser, el fin de la existencia y de todos los esfuerzos. Para acabar con el mal social es necesario elevar al alma humana a la conciencia de su papel, hacerle comprender que su suerte solo de ella depende y que su felicidad será siempre proporcional a la extensión de sus triunfos sobre sí misma y de su dedicación a las otras. Entonces la cuestión social será resuelta por medio de la sustitución del personalismo exclusivo y estrecho, por el altruismo. Los hombres se sentirán hermanos e iguales ante la ley divina, que distribuye a cada uno los bienes y los males necesarios a su evolución, los medios de vencerse y acelerar su ascensión. Solo de ahí en adelante el dolor verá su imperio restringirse. Será el fin de la ignorancia y de la inferioridad, fruto del odio, de la envidia, del egoísmo, de todas las pasiones animales que se agitan aún en el fondo del ser humano, desaparecerá con las causas que la producen, gracias a una educación más elevada, a la realización en nosotros de la belleza moral, de la justicia y del amor. El mal moral existe en el alma solamente en sus disonancias con la armonía divina. A medida que ella sube hacia una claridad más viva, hacia una verdad más amplia, hacia una sabiduría más perfecta, las causas del sufrimiento se van atenuando, al mismo tiempo que se disipan las ambiciones vanas, los deseos materiales. Y de estancia en estancia, de vida en vida, ella entra en la gran luz y en la gran paz donde el mal es desconocido y donde solo reina el bien. Muchas veces he oído decir a ciertas personas, cuya existencia no fue generosa y erizada de pruebas, yo no querría renacer en una vida nueva, no quiero volver a la tierra. Cuando se sufrió mucho, cuando se fue violentamente sacudido por las tempestades del mundo, es muy legítima la aspiración al descanso. Comprendo que un alma abatida recule ante el pensamiento de volver a comenzar esta batalla de la vida en que recibió heridas que aún sangran. Pero la ley es inexorable. Para subir un poco en la jerarquía de los mundos, es preciso haber dejado en este el embarazoso bagaje de los gustos y de los apetitos que nos prenden a la tierra. Estos lazos muchas veces los llevamos con nosotros para el más allá, y son ellos los que nos retienen en las bajas regiones. A veces nos juzgamos capaces y dignos de llegar a las grandes altitudes y sin saberlo, 1000 cadenas nos mantienen todavía en este planeta inferior. No comprendemos el amor en su esencia sublime, ni el sacrificio como es practicado en las humanidades purificadas, en que nadie vive para sí o para algunos, y sí para todos. Ahora, solo los que están preparados para tal vida pueden poseerla. Para nosotros volvernos dignos de ella, será preciso descender de nuevo al crisol, a la hornalla, donde se fundirán como cera las durezas de nuestro corazón. Y cuando hayan sido rechazadas y eliminadas las escorias de nuestra alma, cuando nuestra esencia esté libre de aleaciones, entonces Dios nos llamará para una vida más elevada y para una tarea más bella. Antes que nada es preciso aquilatar en su justo valor las responsabilidades y las tristezas de este mundo. Para nosotros son cosas muy crueles, pero como todo esto se deprecia y borra, si es observado de lejos, si el espíritu, elevándose por encima de las menudencias de la existencia, abarca con una sola mirada las perspectivas de su destino. Solo éste sabe pesar y medir las cosas que existen en los dos océanos del espacio y del tiempo, la inmensidad y la eternidad, océanos que el pensamiento sonda sin perturbarse. Vosotros que os quejáis amargamente de las decepciones, de las pequeñas miserias, de las tribulaciones de las que está sembrada toda la existencia y que os sentís invadidos por el cansancio y por el desánimo, si queréis nuevamente encontrar la resolución y el coraje perdidos, si queréis aprender a afrontar alegremente la adversidad, a soportar resignados la suerte que os toca, lanzad una mirada atenta alrededor de vosotros.
Considerad los dolores tantas veces ignorados de los pequeños, de los desheredados, los sufrimientos de millares de seres que son hombres como vosotros. Considerad estas aflicciones 50, ciegos privados del rayo que guía y conforta, paralíticos impotentes, cuerpos que la existencia torció, quebró y que padecen de males hereditarios. Los que carecen de lo necesario, sobre quien sopla, glacial, el invierno. Pensad en todas esas vidas tristes, oscuras, miserables, comparad vuestros males muchas veces imaginarios con las torturas de vuestros hermanos de dolor y os juzgaréis menos infelices, ganaréis paciencia y coraje y de vuestro corazón bajará sobre todos los peregrinos de la vida, que se arrastran quebrados en el camino árido, el sentimiento de una piedad sin límites y de un inmenso amor. León Denis. El problema del ser y del destino. Tercera parte. Las potencias del alma. 18. Revelación por el dolor. Es principalmente ante el sufrimiento que se ve la necesidad, la eficacia de una creencia robusta, poderosamente asentada, al mismo tiempo, en la razón, en el sentimiento y en los hechos, que explique el enigma de la vida, el problema del dolor. ¿Qué consuelo pueden el materialismo y el ateísmo ofrecer al hombre atacado de un mal incurable? ¿Qué le diría para calmar la desesperación, preparar al alma de aquel que va a morir? ¿Qué lenguaje usarán con el padre y con la madre arrodillados ante la cuna del hijito muerto, con todos aquellos que ven bajar al sepulcro los féretros de los entes queridos? Aquí se muestra toda la pobreza, toda la insuficiencia de las doctrinas de la nada. El dolor no es solamente el criterio, por excelencia de la vida, el juez que pesa los caracteres, las conciencias y da la medida de la verdadera grandeza del hombre. Es también un proceso infalible para reconocer el valor de las teorías filosóficas de las doctrinas religiosas. La mejor será, evidentemente, la que nos conforta, la que dice porque las lágrimas son el destino de la humanidad y ofrece los medios de estancarlas. Por el dolor se descubre con más seguridad el lugar donde brilla el más bello, el más dulce rayo de la verdad, aquel que no se apaga. Si el universo no es más que un campo cerrado, únicamente accesible a las fuerzas caprichosas y ciegas de la naturaleza, una odiosa fatalidad que nos tritura, si no hay en él ni conciencia, ni justicia, ni bondad, entonces el dolor no tiene sentido, no tiene utilidad, no admite consuelo, solo resta imponer silencio a nuestro corazón despedazado, porque sería pueril y vano importunar a los hombres y al cielo con nuestros lamentos. Para todos aquellos cuya vida es limitada por los estrechos horizontes del materialismo, el problema del dolor es insoluble, no hay esperanza para aquel que sufre. No es verdaderamente cosa extraña la impotencia de tantos sabios, filósofos, pensadores, desde hace millares de años, para explicar y consolar el dolor, para hacernos aceptarlo cuando es inevitable. Unos lo negaron, lo que es pueril, otros aconsejaran el olvido, la distracción, lo que es vano, lo que es cobarde, cuando se trata de la pérdida de los que amamos. En general, nos han enseñado a temerlo, a recelar y a detestarlo. Bien pocos lo han comprendido, bien pocos lo han explicado. Por eso, a nuestro alrededor, en las relaciones cotidianas, pobres, banales e infantiles se han vuelto las palabras de simpatía, las tentativas de consuelo malgastadas en a quienes tocó la desgracia. Qué frías palabras en los labios, qué falta de calor y de luz en los pensamientos y en los corazones. Qué debilidad, qué inanidad en los procesos empleados para confortar a las almas enlutadas, procesos que antes les agravan y redoblan los males, la tristeza. Todo esto resulta únicamente de la oscuridad que envuelve el problema del dolor, de los falsos datos vulgarizados por las doctrinas negativistas y por ciertas filosofías espiritualistas. En efecto, es propio de las teorías erróneas desanimar, atormentar, ensombrecer el alma en las horas difíciles, en vez de proporcionarle los medios de hacer frente al destino, con firmeza. ¿Y las religiones? Pueden preguntarme. Sí, sin duda, las religiones hallarán socorros espirituales para las almas afligidas, sin embargo, los consuelos que ofrecen estipulan en una concepción excesivamente estrecha del fin de la vida y de las leyes del destino, como ya fue suficientemente demostrado por nosotros. Las religiones cristianas, principalmente, comprendieran el papel grandioso del sufrimiento, y lo exageran, desnaturalizan su sentido. El paganismo expresaba la alegría, sus dioses se coronaban de flores y presidían las fiestas,
ya los estoicos y con ellos, ciertas escuelas secretas. Consideraban ya el dolor como elemento indispensable al orden del mundo. El cristianismo lo glorificó, lo deificó en la persona de Jesús. Ante la cruz del Calvario, la humanidad encontró menos pesada la suya. El recuerdo del gran suplicio, ayudó a los hombres a sufrir y a morir, pero llevando las cosas al extremo, el cristianismo dio a la vida, a la muerte, a la religión, a Dios, aspectos lúgubres, a veces terroríficos. Es necesario reaccionar y restituir las cosas a sus límites, porque en razón de los mismos excesos de las religiones, éstas ven todos los días cómo se va restringiendo el imperio. El materialismo va conquistando poco a poco el terreno que ellas habían perdido, la conciencia popular se oscurece y la noción del deber se deshace por falta de una doctrina adaptada a las necesidades del tiempo y de la evolución humana. Diremos, por eso, a los sacerdotes de todas las religiones, ensanchad el círculo de vuestras enseñanzas, dar al hombre una noción más amplia de sus destinos, una visión más clara del más allá, una idea más elevada del objetivo que él debe alcanzar. Hacedle comprender que su obra consiste en construir por sus propias manos, con la ayuda del dolor, su conciencia, su personalidad moral, y eso a través del tiempo infinito y del espacio. Si, en la hora actual, vuestra influencia se debilita, si vuestro poder está disminuido, no es a causa de la moral que enseñáis, es a causa de la insuficiencia de vuestra concepción de la vida, que no muestra nítidamente la justicia en las leyes y en las cosas y por consiguiente, no muestra a Dios. Vuestras teologías encerrarán el pensamiento en un círculo que lo sofoca, le fijarán una base excesivamente restricta y sobre esa base, todo el edificio vacila y amenaza caer. Dejaos de discutir textos y de oprimir las conciencias, salid de las criptas donde sepultasteis el pensamiento, caminad, actuad. Se crece y se difunde una nueva doctrina, que viene a ayudar al pensamiento a ejecutar su obra de transformación. Este nuevo espiritualismo contiene todos los recursos necesarios para consolar las aflicciones, enriquecer la filosofía, regenerar las religiones, atraer conjuntamente la estima del discípulo más humilde y el respeto del genio más altivo. Puede satisfacer a los más nobles impulsos de la inteligencia y a las aspiraciones del corazón, explica, al mismo tiempo, la debilidad humana, el lado oscuro y atormentado del alma inferior entregada a las pasiones y proporcionarle los medios para elevarse al conocimiento y a la plenitud. Finalmente, constituye el remedio moral más poderoso contra el dolor. En la explicación que da, en el consuelo que viene a ofrecer ante el infortunio, está la prueba más evidente, más conmovedora de su carácter verídico y de su solidez inquebrantable. Mejor que cualquier otra doctrina filosófica o religiosa, nos revela el gran papel del sufrimiento y nos enseña a aceptarlo. Haciendo de él un proceso de educación y reparación, nos muestra la intervención de la justicia y del amor divino en nuestras mismas pruebas y males. En vez de los desesperados, que las doctrinas negativistas hacen de nosotros, en vez de decaídos, de condenados y maldecidores, el espiritismo presenta, en los desgraciados, a simples aprendices, simples neófitos que el dolor ilumina e inicia, candidatos a la perfección y a la felicidad. Dando a la vida un objetivo infinito, el nuevo espiritualismo nos ofrece una razón para vivir y sufrir que nos hace reconocer meritorio que se viva y sufra, en una palabra, un objetivo digno del alma y digno de Dios. En el desorden aparente y en la confusión de las cosas, nos muestra el orden que, lentamente, se va esbozando y realizando, el futuro que se va elaborando en el presente y por sobre todo, la manifestación de una inmensa y divina armonía. Y ved las consecuencias de esta enseñanza. El dolor pierde su aspecto terrorífico, deja de ser un enemigo, un monstruo temible, se torna un auxiliar y su papel es providencial. Purifica, engrandece y refunde al ser en su llama, lo reviste de una belleza que no se le conocía. El hombre, al principio admirado e inquieto con su aspecto, aprende a conocerlo, a apreciarlo, a familiarizarse con él, acaba casi por amarlo. Ciertas almas heroicas, en vez de alejarse de él, de evitarlo, van a su encuentro para en él libremente embeberse y regenerarse. El destino, en virtud de ser ilimitado, nos prepara posibilidades de mejoramiento siempre nuevas. El sufrimiento es apenas un correctivo a nuestros abusos, a nuestros errores, incentivo para nuestra marcha. Así,
las leyes soberanas se muestran perfectamente justas y buenas, no infligen a nadie penas inútiles o inmerecidas. El estudio del universo moral nos llena de admiración por el poder que, mediante el empleo del dolor, transforma poco a poco las fuerzas del mal en fuerzas de bien, hace salir del vicio la virtud, del egoísmo el amor. De ahí en adelante, cierto del resultado de sus esfuerzos, el hombre acepta con coraje las pruebas inevitables. Puede venir la vejez, la vida declinar y rodar por el declive rápido de los años, su fe lo ayuda a atravesar los periodos accidentados y las horas tristes de la existencia. A medida que ésta decae y se va envolviendo de brumas, se va haciendo más viva la gran luz del más allá y los sentimientos de justicia, de bondad y de amor, que presiden el destino de todos los seres, se vuelven para él fuerza en las horas de desaliento y le hacen más fácil la preparación para la partida. Para el materialista y hasta para muchos creyentes, el fallecimiento de los seres amados cava entre ellos y nosotros un abismo que nada puede llenar, abismo de sombras y tinieblas donde no brilla ninguna luz, ninguna esperanza. El protestante, incierto del destino de ellos, ni siquiera ora por sus muertos. El católico, no menos ansioso, puede temer para los suyos el juicio que para siempre separa a los electos de los réprobos. Ahí está, todavía, la nueva doctrina con sus certezas inquebrantables. Para aquellos que la han adoptado, la muerte, como el dolor, no trae pavores. Cada tumba que se abre es una puerta de liberación, una salida franca hacia la libertad de los espacios, cada amigo que desaparece va a preparar la morada futura, balizar el camino común en el que todos nos hemos de reunir, solo aparentemente hay separación. Sabemos que esas almas no nos dejarán para siempre, una íntima comunión se puede establecer entre ellas y nosotros. Si sus manifestaciones en el orden sensible encuentran obstáculos, podemos por lo menos comunicarnos con ellas por el pensamiento. Conocéis la ley telepática, no hay grito, lágrima, invocación de amor, que no tenga su repercusión y su respuesta. Solidaridad admirable de las almas por quien oramos y que oran por nosotros, permutas de pensamientos vibrantes y de invitaciones regeneradoras, que atraviesan el espacio y embeben los corazones angustiados en radiaciones de fuerza y esperanza y nunca dejan de llegar a su destino. Juzgáis sufrir solos, pero no es así. Junto a vosotros, a vuestro alrededor y hasta en la extensión sin límites, hay seres que vibran con vuestro sufrir y participan de vuestro dolor. No lo tornéis demasiado vivo, por amor a ellos. Al dolor, a la tristeza humana, Dios dio por compañera a la simpatía celeste, y esa simpatía toma muchas veces la forma de un ser amado que, en los días de pruebas baja lleno de solicitud y recoge cada una de nuestros dolores para con ellos tejernos una corona de luz en el espacio. ¿Cuántos esposos, novios, amantes, separados por la muerte, viven en nueva unión más estrecha e infinita? En las horas de aflicción, el espíritu de un padre, de una madre, todos los amigos del cielo se inclinan a nosotros y nos bañan la frente con sus fluidos suaves y afectuosos, nos envuelven los corazones en tibias palpitaciones de amor. ¿Cómo entregarnos al mal o a la desesperación, en presencia de tales testigos, ciertos de que ellos ven nuestras inquietudes, leen nuestros pensamientos, nos esperan y se aprontan para recibirnos en los umbrales de la inmensidad? Al dejar la tierra, iremos a encontrarlos a todos y con ellos, todavía un mayor número de espíritus amigos, que habíamos olvidado durante nuestra estada en la tierra, la multitud de aquellos que compartieran nuestras vidas pasadas y componen nuestra familia espiritual. Todos nuestros compañeros del gran viaje eterno se agruparan para acogernos, no como pálidas sombras, vagos fantasmas, animados de una vida indecisa y sí en la plenitud de sus facultades aumentadas, como seres activos, continuando a interesarse por las cosas de la tierra, tomando parte en la obra universal, cooperando en nuestros esfuerzos, en nuestros trabajos, en nuestros proyectos. Los lazos del pasado se reatarán con mayor fuerza. El amor, la amistad, la paternidad, en otro tiempo esbozado en múltiples existencias, se cimentarán con los compromisos nuevos tomados, en vista del futuro, a fin de aumentar incesantemente y de elevar a la suprema potencia los sentimientos que nos unen a todos. Y las tristezas de las separaciones pasajeras, el alejamiento aparente de las almas, causado por la muerte, se fundirán en efusiones de felicidad en el éxtasis de los regresos y de las reuniones inefables. No deis,
ningún crédito a las sombrías doctrinas que os hablan de leyes inflexibles o sino de condenación, de infierno y paraíso, alejando unos de otros y para siempre de aquellos que se amaran. No hay abismo que el amor no pueda llenar. Dios, que es todo amor, no podía condenar a la extinción el sentimiento más bello, el más noble de todos los que vibran en el corazón del hombre. El amor es inmortal como la propia alma. En las horas de sufrimiento, de angustia, de desaliento, concentras y por invocación ardiente, atred a vosotros los seres que fueron, como nosotros, hombres y que son ahora espíritus celestes y fuerzas desconocidas penetrarán en vosotros y os ayudarán a soportar vuestras miserias y males. Hombres, pobres viajeros que recorréis penosamente la subida dolorosa de la existencia, sabed que por todas partes en nuestro camino seres invisibles, poderosos buenos, caminan a nuestro lado. En los pasajes difíciles sus fluidos amparadores sustentan nuestra marcha vacilante. Abridles vuestras almas, poned vuestros pensamientos de acuerdo con los suyos y luego sentiréis la alegría de su presencia, una atmósfera de paz y bendición os envolverá, suaves consuelos bajarán para vosotros. En medio de las pruebas, las verdades que acabamos de recordar no nos dispensan de las emociones y de las lágrimas, sería contra la naturaleza. Os enseñarán por lo menos a no murmurar, a no quedar abatidos bajo el peso del dolor, alejan de nosotros los funestos pensamientos de rebeldía, de desesperación o de suicidio que muchas veces pululan en el cerebro de los nihilistas. Si continuamos llorando, es sin amargura y sin blasfemia. Aun cuando se trata del suicidio de manchegos arrebatados por el ardor de sus pasiones, ante el dolor inmenso de una madre, el neoespiritualismo no queda impotente, derrama también la esperanza en los corazones angustiados, proporcionándoles, por la oración y por el pensamiento ardiente, la posibilidad de aliviar esas almas, que flotan o quedan agarradas por sus fluidos groseros en las tinieblas espirituales, entre la tierra y el espacio, a los medios donde vivieran, les atenúa la aflicción. Diciéndoles que nada hay de irreparable, nada definitivo en el mal. Toda evolución contrariada retoma su curso cuando el culpable pagó su deuda a la justicia. Por todas partes y en toda esa doctrina nos ofrece una base, un punto de apoyo, donde el alma puede levantar vuelo hacia el futuro y consolarse de las cosas presentes con la perspectiva de las futuras. La confianza y la fe en nuestros destinos proyectan a nuestro frente una luz que ilumina el sendero de la vida, nos fija el deber, ensancha nuestra esfera de acción y nos enseña cómo debemos proceder con los otros. Sentimos que hay en el universo una fuerza, un poder, una sabiduría incomparables, y sentimos también que nosotros mismos formamos parte de esa fuerza, de ese poder del que descendemos. Comprendemos que el proyecto de Dios para nosotros, su plan, su obra, su objetivo, todo, tiene principio y origen en su amor. En todas las cosas Dios quiere nuestro bien, y para alcanzarlo sigue caminos, ora claros, ora misteriosos, constantemente apropiados a nuestras necesidades. Si nos separa de aquellos que amamos, es para hacernos encontrar más vivas las alegrías del regreso. Si deja que pasemos por decepciones, abandonos, enfermedades, reveses, es para obligarnos a despegar la vista de la tierra y elevarla hacia Él, a buscar alegrías superiores a aquellas que podemos probar en este mundo. El universo es justicia, es amor. En la espiral infinita de las esencias, la suma de los sufrimientos, divina alquimia, se convierte, allá en cumbre, en ondas de luz y torrentes de felicidad. ¿No habéis notado en el fondo de ciertos dolores un amargor particular tan característico que no es posible dejar de reconocer una intervención benéfica? Algunas veces el alma herida ve brillar una claridad desconocida, es más viva cuanto mayor es el desastre. Con un solo golpe del dolor se asciende a tales alturas donde serían necesarios 20 años de estudios y esfuerzos para llegar. No puedo resistir al deseo de citar dos ejemplos, entre muchos otros que me son conocidos. Se trata de dos individuos que después fueron mis amigos, padres de dos chiquillas encantadoras que eran toda su alegría en este mundo y que la muerte arrebató brutalmente en algunos días. Uno es oficial superior en la región del Este. Su hija más vieja poseía todas las dotes de inteligencia y belleza. De carácter serio, despreciaba, de buen grado, los placeres de su edad y formaba parte en los trabajos de su padre, escritor, militar y publicista de talento. Le había dedicado él por esa razón, un afecto que iba hasta el culto.
En poco tiempo una enfermedad irremediable arrebataba a la doncella a la ternura de los suyos. Entre sus papeles fue encontrado un cuaderno con el siguiente título: Para mi padre cuando yo ya no exista. Aunque gozase de perfecta salud en el momento en que escribiera esas páginas, tenía el presentimiento de su muerte próxima y dirigía al padre consolaciones conmovedoras. Gracias a un libro que éste descubrió en el escritorio de la hija, entramos en relaciones. Poco a poco, procediendo con método y persistencia, se hizo medium vidente y hoy posee, no solo la gracia de estar iniciado en los misterios de la sobrevivencia, sino también la de volver a ver muchas veces a su hija cerca de él y de recibir los testimonios de su amor. Yvonne, espíritu, se comunica igualmente con su novio y con uno de sus primos, oficial subalterno en el regimiento de su padre. Esas manifestaciones se completan y se verifican unas a otras y son también percibidas por dos animales domésticos, así como lo atestiguan las cartas del general 208. El segundo caso, aquí anotado, es el del negociante de Bruce, de Valence, cuya única hija, Rose, nacida muchos años después del matrimonio, era tiernamente amada. Todas las esperanzas del padre y de la madre se concentraban en la hija muy amada, pero a los 12 años, fue la niña bruscamente atacada por una meningitis aguda, que la llevó. Inexpresable fue la desesperación de los padres y la idea de suicidio, más de una vez visitó el espíritu del pobre padre. Cobró, sin embargo, ánimo debido a algunos conocimientos que tenía del espiritismo y tuvo la alegría de volverse medium. Actualmente, se comunica con su hija sin intermediario, libremente y con seguridad. Esta interviene a menudo en la vida íntima de los suyos, y produce a veces, alrededor de ellos, fenómenos luminosos de gran intensidad. Unos y otros nada sabían del más allá y vivían en una indiferencia culpable respecto de los problemas de la vida futura y del destino. Ahora, se hizo para ellos la luz. Después de haber sufrido, fueron consolados y consuelan, a su vez, a los otros, trabajando por difundir la verdad a su alrededor, impresionando a todos los que de ellos se aproximan por la elevación de sus fines y por la firmeza de sus convicciones. Sus hijas volvieron transfiguradas y radiantes. Y ellos llegaran a comprender por qué Dios los había separado y cómo les prepara una vida común a la luz y en la paz. De los espacios. Aquí tenéis la obra del dolor. Para el materialista, conviene repetirlo, no hay explicación para el enigma del mundo ni para el problema del dolor. Toda la magnífica evolución de la vida, todas las formas de existencia y de belleza lentamente desarrolladas en el curso de los siglos, todo esto, a sus ojos, es debido al capricho del azar ciego y no tiene otra salida más que la nada. El fin de los tiempos será como si la humanidad nunca hubiese existido. Todos sus esfuerzos para elevarse a un estado superior, todas sus quejas, sufrimientos, miserias acumuladas, todo se desvanecerá como una sombra, todo habrá sido inútil y vano. Nosotros, sin embargo, en vez de la teoría de la esterilidad y de la desesperación, nosotros, que tenemos la certeza de la vida futura y del mundo espiritual, vemos en el universo el inmenso laboratorio donde se afina y purifica el alma humana, a través de las existencias alternativamente celestes y terrestres. El objetivo de las últimas es uno solo, la educación de las inteligencias asociadas a los cuerpos. La materia es un instrumento de progreso, lo que nosotros llamamos el mal, el dolor, es simplemente un medio de elevación. El yo es una cosa odiosa, se ha dicho, mientras, permitirme una confesión. Cada vez que el ángel del dolor me tocó con sus alas, sentí agitarse en mí potencias desconocidas, oí voces interiores que entonaban el cántico eterno de la vida y de la luz. Ahora, después de haber compartido todos los males de mis compañeros de viaje, bendigo el sufrimiento. Fue el que amoldó mi ser, el que me hizo tener un criterio más seguro, un sentimiento más exacto de las altas verdades eternas. Mi vida fue más de una vez sacudida por la desgracia, como el álamo se hiela en la tempestad, pero ninguna prueba dejó de enseñarme a conocerme un poco más, a tomar mayor posesión de mí. Llega la vejez, se aproxima el fin de mi obra. Después de 50 años de estudios, de trabajo, de meditación, de experiencia, me es grato poder afirmar a todos aquellos que sufren, a todos los afligidos de este mundo que hay en el universo una justicia infalible. Ninguno de nuestros males se pierde, no hay dolor sin compensación,
trabajo sin provecho. Caminamos todos a través de las vicisitudes y de las lágrimas hacia un fin grandioso fijado por Dios, y tenemos a nuestro lado un guía seguro, un consejero invisible para sustentarnos y consolarnos. Hombre, hermano mío, aprende a sufrir, porque el dolor es santo. Él es el más noble agente de la perfección. Penetrante y fecundo, es indispensable a la vida de todo aquel que no quiere quedar petrificado en el egoísmo y en la indiferencia. Es una verdad filosófica que Dios envía el sufrimiento a aquellos a quienes ama. Yo soy esclavo, mutilado, decía Epicteto, otro Irus en pobreza y miseria y todavía amado de los dioses. Aprende a sufrir. No te diré, busca el dolor. Pero cuando él se yergue inevitable en tu camino, acógelo como a un amigo. Aprende a conocerlo, a apreciar su belleza austera, a entender sus secretas enseñanzas. Estudia su obra oculta. En vez de rebelarte contra él, o en vez de quedar postrado, inerte y débil ante su acción, asocia tu voluntad, tu pensamiento al blanco que él visa, trata de sacar de ella, en su paso por tu vida, todo el provecho que él puede ofrecer al espíritu y el corazón. Esfuérzate por ser a tu turno un ejemplo para los otros, por tu actitud ante el dolor, por el modo voluntario y valiente con que lo aceptes, por tu confianza en el futuro, hazlo más aceptable a los ojos de los otros. En una palabra, haz al dolor más bello. La armonía y la belleza son leyes universales y en ese conjunto, el dolor tiene su papel estético. Sería pueril rabiarnos contra este elemento necesario a la belleza del mundo. Exaltémoslo antes, con visión y esperanzas más elevadas. Veamos en él el remedio para todos los vicios, para todas las decadencias, para todas las caídas. Vosotros que os dobláis bajo el peso del fardo de vuestras pruebas o que lloráis en silencio, acontezca lo que acontezca, nunca os desesperéis. Recordaos de que nada sucede de balde, ni sin causa, casi todos nuestros dolores vienen de nosotros mismos, de nuestro pasado y nos abren los caminos del cielo. El sufrimiento es un iniciador, nos revela el sentido grave, el lado serio e imponente de la vida. Esta no es una comedia frívola, es una tragedia conmovedora, es la lucha para la conquista de la vida espiritual y en esa lucha, lo mayor que hay es la resignación, la paciencia, la firmeza, el heroísmo. En el fondo, las leyendas alegóricas de Prometeo, de los argonautas, dos nivelungos, los misterios sagrados del Oriente no tienen otro sentido. Un instinto profundo nos hace admirar a aquellos cuya existencia no es sino un combate perpetuo contra el dolor, un esfuerzo constante para escalar las abruptas laderas que conducen a las cumbres vírgenes, a los tesoros inviolados, y no admiramos solo el heroísmo que se evidencia, las acciones que provocan el entusiasmo de las multitudes, pero también la lucha oscura y oculta contra las privaciones, la enfermedad, la miseria, todo lo que nos desprende de los lazos materiales y de las cosas transitorias. Dar tensión a las voluntades, retemplar los caracteres para los combates de la vida, desarrollar la fuerza de resistencia, alejar del alma de la criatura todo lo que puede ablandarla, elevar el ideal a un nivel superior de fuerza y grandeza, es lo que la educación moderna debería adoptar como objetivo esencial, pero en nuestra época, se ha perdido el hábito de las luchas morales para buscarse los placeres del cuerpo y del espíritu, por eso la sensualidad extravasa de nosotros, los caracteres se envilecen, la decadencia social se acentúa. Elevemos los pensamientos, los corazones, las voluntades. Abramos nuestras almas a los grandes applause del espacio. Levantemos la mirada hacia el futuro sin límites, recordemos que ese futuro nos pertenece, nuestra tarea es conquistarlo. Vivimos en tiempos de crisis. Para que las inteligencias se abran a las nuevas verdades, para que los corazones hablen, serán necesarios avisos ruidosos, serán precisas las duras lecciones de la adversidad. Conoceremos días sombríos y periodos difíciles. La desgracia aproximará a los hombres, solo el dolor les hará verdaderamente sentir que son hermanos. Parece que la nación sigue un camino circundado de precipicios. El alcoholismo, la inmoralidad, el suicidio, el crimen y la anarquía hacen sus devastaciones. Cada instante, atruenan escándalos, despertando nuevas curiosidades, removiendo el lodo donde fermentan las corrupciones, el pensamiento rastrea. El alma de Francia, que fue muchas veces el iniciador de los pueblos,
su guía en la vía sagrada, esa gran alma sufre por sentir que vive en un cuerpo impuro. Oh alma viva de Francia, sepárate de ese envoltorio gangrenado, evoca a los grandes recuerdos, a los pensamientos elevados, a las sublimes inspiraciones de tu genio. Porque tu genio no está muerto, dormita. Mañana despertará. La descomposición precede a la renovación. De la fermentación social saldrá otra vida, más pura y más bella. Al influjo de la nueva idea, y Francia encontrará de nuevo la creencia y la confianza. Se levantará más grande y más fuerte para realizar su obra en este mundo.